en su habitual columna Salud Cerebral. Hoy va a hablar acerca de los síntomas de ACV agudo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a recordar qué es lo que le ocurre al cerebro cuando hay un ACV. Sí, el término ACV, en primer lugar, hace referencia al daño cerebral que ocurre de forma repentina de un momento a otro por alteraciones del flujo de sangre del cerebro. Y pueden ocurrir dos fenómenos, un infarto o una hemorragia. Un infarto ocurre cuando una arteria se tapa y la zona del cerebro, en este caso, pero digamos el concepto de infarto aplica a cualquier órgano, si no, no es propio del corazón. Cuando una arteria se tapa y deja de distribuir sangre en la zona que le corresponde, ocurre un infarto. Una hemorragia ocurre porque una arteria o una vena ocasionalmente se rompen, ¿sí? La sangre que circula en el interior de las arterias o venas inunda, en este caso, el tejido cerebral. Son dos, digamos, situaciones completamente distintas, ¿sí? Con causas diferentes, con pronósticos diferentes y con tratamiento diferente. Bien. Alrededor del 80% de los casos de ACV, de accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular, son isquémicos, son infartos, y el 20% restante son hemorragias cerebrales. Es una situación muy común, digamos, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares globalmente representan la segunda o tercera causa de muerte en la mayor parte de los países, y en todos los casos, ¿sí? en todos los países que cuentan con estadísticas confiables, el accidente cerebrovascular representa la primera causa de discapacidad crónica en adultos. Este es el gran peso de las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? La mortalidad que generan, pero sobre todo la discapacidad que generan en los sobrevivientes. ¿Cuáles son los síntomas frente a los cuales tenemos que acudir al médico urgentemente? En primer lugar, los síntomas de un ACV, de un accidente cerebrovascular, un ataque cerebrovascular o un ataque cerebral, hay muchos nombres para designar a la misma enfermedad, ocurren de manera repentina. Esa es una primera clave, ¿sí? La alteración repentina de un momento a otro de la función cerebral. El síntoma más común es la aparición repentina de parálisis en la mitad del cuerpo, típicamente la cara, el brazo, la pierna de un lado del cuerpo. Otros síntomas incluyen la aparición repentina de alteraciones de la sensibilidad, sensación de hormigueo, adormecimiento en la mitad del cuerpo, cara, brazo, pierna de un lado o del otro. También son muy comunes las alteraciones del lenguaje, la aparición repentina de dificultad en la expresión del lenguaje, en la comprensión del lenguaje, en la pronunciación, ¿sí? Otros síntomas incluyen la aparición repentina de alteraciones visuales, ¿sí? Visión doble, visión borrosa, pérdida de visión en uno o en ambos ojos. También son comunes las alteraciones del control del equilibrio, ¿sí? La aparición repentina de un momento a otro de mareo intenso, vértigo, dificultad para mantenerse de pie, tendencia a caer, caídas de hecho. Y estos síntomas pueden aparecer asociados, ¿sí? Pueden combinarse, de hecho es muy común que se combinen. Que una persona que sufre una ACV tenga a la vez alteraciones del lenguaje y parálisis en la mitad del cuerpo, o digamos parálisis en la mitad del cuerpo y alteraciones de la sensibilidad del mismo lado. La clave es que ante la aparición repentina de estos síntomas que indican alteración de la función cerebral, el primer diagnóstico de la lista es ACV. Es decir, pueden estar combinados, pero también puede aparecer uno solo de esos síntomas. Sí, desde ya. Bien, ¿y los tratamientos que actualmente se aplican cuando un paciente bueno, me faltó nombrar un síntoma, porque estos síntomas que nombré son comunes a infarto y hemorragia cerebral. El ACV isquémico, o infarto cerebral que decíamos recién, representa el 80% del total de casos, por lo general es indoloro. O sea, a diferencia del infarto de corazón, que el síntoma principal es el dolor de pecho intenso, opresivo, ¿sí? Con sensación de muerte. La mayor parte de los pacientes con ACV, los que sufren ACV isquémico, infarto cerebral, no tienen dolor de cabeza como síntoma inicial. El dolor de cabeza ocurre en las hemorragias cerebrales, que representan el 20% del total. En este caso, en las hemorragias cerebrales, el dolor de cabeza suele ser muy intenso, también de inicio repentino, ¿sí? Se asocia por lo general a deterioro de la conciencia. El dolor de cabeza es el síntoma inicial, pero rápidamente, en cuestión de minutos, horas, se deprime la conciencia, aparecen náuseas, vómitos de origen cerebral.
Es decir, desde los síntomas pueden diferenciarse un infarto, una hemorragia cerebral, aunque en todos los casos se requiere de una tomografía, una resonancia magnética para establecer con certeza cuál es el problema. Bien. Y en cuanto a los tratamientos, por supuesto que una primera divisoria de aguas es si se trata de un infarto o una hemorragia cerebral, ¿no? Son completamente diferentes en un caso y en el otro. Respecto al tratamiento, lo que quisiera enfatizar, transmitir como mensaje, es que mientras más temprano lleguen los enfermos a la consulta, a la atención médica, digamos, existen mayores posibilidades de intervención. En cualquier caso, se trate de infarto, se trate de hemorragia, de un infarto pequeño, de un infarto extenso, es extremadamente importante considerar estos síntomas y el diagnóstico de ACV como una emergencia médica, como una situación que amenaza gravemente la vida o la función cerebral y que requiere, digamos, de una atención médica inmediata. Claro, son cruciales los primeros minutos, las primeras horas. Sí. Es una muy mala idea, digamos, esperar a ver qué pasa, ¿sí? Acostarse a dormir y si unas horas después los síntomas persisten o si el día siguiente persisten, consultar en ese caso. Pues se está perdiendo un tiempo extremadamente valioso, ¿sí? Tiempo de cerebro, digamos, mientras más tempranamente se actúe, más posibilidades existen de disminuir el daño cerebral, de disminuir la mortalidad, de disminuir las secuelas, la discapacidad. Ese es un mensaje importante a transmitir. Y si, digamos, un paciente, o por lo general su entorno, digamos, porque entre otras cosas se altera el estado mental, un paciente que está sufriendo una ACV, ese infarto de hemorragia cerebral, por lo general no está completamente lúcido y consciente de lo que está sucediendo. En general, quienes tienen que tomar decisiones son las personas de su entorno, ¿sí? En este caso es clave, dirigirse a urgencias, ¿sí? Llamar a un servicio de urgencias, trasladar al paciente a la guardia, digamos, de un centro asistencial. Es decir, no sirve en este caso llamar al día siguiente al médico de cabecera o al neurólogo para pedir un turno, ¿no? Lo que se requiere es una actuación médica inmediata, sin perder tiempo. Bien, me están marcando que por una cuestión de tiempo deberíamos ya ir cerrando la nota, pero mencione los tratamientos que existen. Bueno, actualmente en las primeras horas y tratándose de ACV isquémico, que representa la mayor parte de los casos, decíamos el 80% del total, existen tratamientos para, digamos, desobstruir arterias, ¿sí? Un infarto ocurre porque un coágulo tapa una arteria, para decirlo de forma muy simple. Existe medicación que se puede utilizar dentro de las primeras 4 horas, 30 minutos de comenzados los síntomas para disolver coágulos en la circulación sanguínea. Este es un tratamiento que tenemos disponible en el Centro de ACV del Santuario Juan 23 y que desde agosto del 2015 hasta ahora estamos utilizando de forma exitosa, con buenos resultados. En los últimos años, te diría en los últimos 2 años, 2015 en adelante, se están implementando otro tipo de tratamientos que están basados en cateterismo, en la extracción mecánica de coágulos de la circulación cerebral. Existen, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí, pero existen muchas otras opciones de tratamiento. No es que todo se limita a la disolución o extracción de coágulos en las primeras horas. Existen muchos eslabones en la cadena, algunos que se activan en los primeros minutos, otros que se activan en las primeras horas, otros que se activan el día siguiente. El tratamiento es largo, es complejo, es multifactorial, intervienen, digamos, muchos profesionales de diferentes especialidades, médicos y no médicos. Viene la etapa de rehabilitación, digamos, podríamos hablar durante mucho más tiempo. Pero en cualquier caso, digamos, quiero enfatizar la necesidad de consulta inmediata ante la aparición de los síntomas que mencionamos recién.